Hermanos y hermanas, ¿alguna vez os habéis parado a pensar si alguna vez habéis llegado a la mesa del Señor llevando en vuestro corazón un pecado que no fue confesado, un peso que estaba escondido allí, sin que hubieras puesto todo al pie de la cruz? Esta es una pregunta que ha pesado en mi corazón durante décadas de ministerio, porque la palabra de Dios en 1 Corintios 11, versículos 27 a 30, nos advierte claramente sobre el peligro de participar en la comunión de manera indigna, y sé que muchos de nosotros, con buenas intenciones, pero sin el examen necesario, corremos el riesgo de provocar un juicio divino que puede manifestarse en debilidades, enfermedad e incluso separación prematura de la vida aquí en la tierra. Queridos, si esto resuena en vuestro espíritu ahora mismo, escribid en los comentarios «Simplemente confío en el Señor», como una declaración de fe que nos una a todos en este camino espiritual, porque Dios ve vuestro corazón y honra esa simple obediencia. Hoy, hermanos míos, quiero hablaros directamente de algo que quizá nadie ha dicho con tanta claridad en todo vuestro camino de fe. Nunca recibáis la comunión en el pecado, porque lo que parece un acto solemne puede convertirse en una trampa espiritual si nuestros corazones no están limpios ante el Señor. Y al final de este tiempo juntos, saldrás de aquí con una paz profunda y herramientas prácticas de la Biblia para acercarte a la mesa con confianza y verdadera reverencia. Imaginad el valor de esto para vuestra vida, queridos. Décadas de asesoramiento me han mostrado que quienes aprenden a examinarse antes de la cena viven una comunión más profunda con Cristo, evitan las trampas del enemigo y experimentan la salud espiritual que surge de la obediencia a la palabra, transformando no solo sus momentos en el altar, sino todo su camino diario con Dios. Te prometo que si caminas conmigo hasta el final, descubrirás revelaciones progresivas de las Escrituras que iluminarán áreas ocultas de tu corazón, traerán alivio a las cargas que llevas años y abrirán puertas a una mayor intimidad con el Padre, porque estas no son palabras humanas, sino la voz viva de Dios hablando a través de las sagradas Escrituras a sus hijos hoy. Hermanos y hermanas, Dios está presente en vuestros momentos de dificultad y esperanza. Él conoce cada lágrima que derramasteis porque os sentíais indignos, cada duda que surgió al ver a otros comunicarse con aparente libertad, mientras vosotros os sentíais atrapados. Y precisamente por eso os invito a escribir vuestro amén en los comentarios ahora, como declaración de fe al Señor, un sí a su llamado a la purificación. Quédate conmigo, porque lo que viene después es luz para tu alma. Si el Señor toca tu corazón con este mensaje, disfruta de este vídeo como acto de gratitud y suscríbete al canal que activa la campana para que te conviertas en un instrumento en manos de Dios y que más almas reciban esta palabra urgente, ayudando a tus hermanos y hermanas a no tropezar en la mesa del Señor. Queridos míos, las enseñanzas que escucharéis pueden ser la respuesta que vuestro corazón ha estado buscando en silencio, y al final oraremos juntos una oración que selle todo esto con el poder del Espíritu Santo. Empecemos desentrañando lo que significa esta palabra tan fuerte, indigno, que Pablo usa en 1 Corintios 11, versículo 27, donde dice que quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Y te pregunto, hermano mío, ¿qué significa esto realmente en el día a día de nuestra fe? Porque no es una regla fría, sino un amor celoso hacia Dios que nos protege de nosotros mismos cuando participamos sin preparación. Verás, la Biblia no deja lugar a dudas. En los versículos 28 y 29, Pablo continúa diciendo que un hombre debe examinarse a sí mismo y así comer del pan y beber de la copa, porque quien come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor,
come y bebe para sí mismo el juicio, y esto nos lleva a una profunda reflexión sobre cómo podemos, sin quererlo, culpándonos de la propia sangre de Jesús, si nos acercamos con el corazón manchado de resentimientos, mentiras o impurezas que no han sido lavadas por una confesión sincera. Pensadlo conmigo, queridos, ¿cuántas veces nos levantamos de la mesa sintiendo un vacío en lugar de plenitud? Un peso mayor en lugar de alivio, y la razón puede estar precisamente en esta falta de examen, porque Dios no quiere que profanemos el memorial de su Hijo, sino que vengamos como niños limpios, preparados para la intimidad. En la práctica, lo que sugiero, basándome en esta palabra viva, es que antes de acercarse a la comunión, se detengan un momento, cierren los ojos y se le pidan al Espíritu Santo: hay algo en mí que necesita confesarse ahora. Y esta simple pausa puede salvar su alma de un juicio innecesario, transformando el rito en un encuentro real con Cristo. Es como aquel rey de la parábola de Mateo 22 que preparó el banquete y rechazó al invitado que no llevaba la ropa nupcial, porque entrar sucio en el palacio real es una ofensa que el rey no tolera. Así es con la mesa del Señor, donde el pecado no confesado nos deja expuestos a la mirada penetrante de Dios. Y ahora te pregunto, se enfermaron los corintios, y tantos han dormido en el Señor porque ignoraron esta llamada al examen. Porque si Dios disciplinara así a la iglesia primitiva, ¿qué haría hoy con quienes repiten errores sin miedo? Hermanos míos, esta enfermedad espiritual que Pablo menciona en 1 Corintios 11, el 30 no fue un castigo vengativo, sino un juicio disciplinario amoroso del Padre para corregir a sus hijos, que profanaron la cena con divisiones y egoísmo, comiendo sin esperar a los pobres y convirtiendo el sagrado memorial en un banquete de gula. Y la reflexión aquí es clara. Cuando participamos en el pecado, recurrimos a nosotros debilidad, enfermedad e incluso muerte prematura como corrección divina, porque el Señor no juega con la sangre de su Hijo derramada en la cruz. En aquel momento, la iglesia de Corinto estaba dividida. Los ricos comían en abundancia, mientras los pobres pasaban hambre a un lado, y Pablo los reprende duramente, diciendo que por esta razón muchos estaban débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen, mostrando que Dios juzga a la iglesia para que no estemos condenados con el mundo, y la aplicación práctica es inmediata. Antes de la comunión, confiesa todo a Dios en voz alta si es posible, pide perdón específico por cada error conocido y restaura cualquier relación rota, porque esta confesión inmediata abre los cielos a la bendición en lugar del juicio. Recuerda cómo los corintios, en su desunión, convirtieron la cena en un escándalo, ignorando el cuerpo de Cristo tanto en la Eucaristía como en la hermandad, y Dios intervino con disciplina para purificarlos. Y te pregunto ahora, hermano mío, ¿Dios sigue juzgando a los suyos de esta manera hoy? ¿O la gracia nos exime de responsabilidad? Porque si la respuesta es sí, entonces necesitamos urgentemente cambiar nuestro enfoque hacia la mesa del Señor. Si el Señor te habla al corazón sobre la protección espiritual, escribe en los comentarios: Dios me protege. Me gusta este vídeo y suscríbete al canal con la campana activada, porque así recibes alertas para no perderte esas palabras que pueden proteger tu vida de trampas invisibles. Y si ignoras los pecados ocultos en tu corazón, esos pensamientos que nadie ve salvo Dios sabe, ¿cómo está tu comunión con el Señor? Porque el Salmo 66, 18 nos dice claramente que si atiendo la iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Y esto bloquea no solo las oraciones, sino toda nuestra vida espiritual. Nos dejó secos como un pozo sin agua. Reflexionad conmigo, queridos. ¿Cuántas veces rezamos sin respuesta, no por falta de fe, sino porque permitimos que raíces de amargura o deseos impuros obstruyan el canal de la gracia, como un filtro sucio que impide que fluya agua limpia?
Y en la práctica, empezad hoy a enumerar vuestros pecados diarios en un papel antes de dormir. Confiésalos uno por uno al Padre y quema la lista como símbolo de liberación, porque esta sencilla disciplina restaura el flujo de la oración y prepara el corazón para la cena sin restricciones. Pero, ¿y si estos pecados ocultos tienen una conexión directa con la comunión que recibes? No profanan el pan y el vino que simbolizan el cuerpo quebrado y la sangre derramada de Jesús. Porque la palabra nos llama a un examen radical para que nada impida la plena participación en el misterio de la redención. Dios quiere revelarte algo especial en este vídeo, hermano. Quédate hasta el final. Esta palabra es para ti, porque el Señor tiene luz para iluminar estas sombras y guiarte hacia una libertad que ni siquiera puedes imaginar. Queridos hermanos y hermanas, ¿alguna vez habéis sentido ese miedo que paraliza a muchos al acercarse a la mesa del Señor? Ese temor de que algo en el corazón los haga indignos, y por eso tantos evitan la comunión o participan mecánicamente, sin la alegría plena que Dios desea. Pero la palabra en 1 Corintios 11:28 nos ordena examinarnos antes de comer del pan y beber de la copa, porque el autoengaño es el mayor peligro, haciéndonos creer que estamos bien, cuando hay raíces de pecado brotando silenciosamente y consumiendo nuestra comunión con Cristo. Reflexiona conmigo sobre cómo Pedro, el apóstol tan usado por Dios, negó al Señor 3 veces con juramentos, incluso después de jurar lealtad, y luego lloró amargamente cuando se dio cuenta de su autoengaño, mostrando que incluso quienes le están más cercanos pueden tropezar si no hay un examen honesto. Y en la práctica, hazte estas preguntas antes de la cena. ¿Hay odio en mi corazón hacia alguien? ¿Guardo rencor por una ofensa pasada? ¿Permito pensamientos impuros que mancillan mi mente? ¿O descuido el amor por mi prójimo como si fuera el cuerpo de Cristo? Porque respuestas sinceras a estas preguntas pueden salvarte de un juicio que viene disfrazado de debilidad espiritual. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta palabra. ¿De qué ciudad me escucháis? La dejáis en los comentarios. Vuestra presencia me hace feliz y fortalece esta comunión virtual de que vivimos juntos en el Espíritu. Ahora, respiremos un poco después de este examen inicial, hermanos míos, porque en 2 Corintios 13:5 Pablo nos exhorta a ponernos a prueba, a ver si Cristo está en vosotros, si no somos reprobados, y esto nos lleva a reflexionar primero sobre la comunión con nosotros mismos, porque no podemos unirnos a Cristo en la mesa si hay desorden en el templo interior que somos, como una casa desordenada donde el dueño no puede encontrar paz ni invitar visitantes. Y la aplicación aquí es sencilla, pero transformadora. Empieza un diario espiritual donde escribes diariamente lo que el Espíritu revela, confiesa y recibes perdón, preparando la tierra del corazón para pruebas mayores que la palabra aún traerá a la luz. Estas pruebas nos desafiarán más profundamente, porque el discipulado no se detiene en un examen superficial, sino que nos lleva a enfrentar pecados que dañan los relacionales, como en Mateo 5, 23, 24, donde Jesús dice que si llevas tu don al altar y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí y ve a reconciliarte primero, porque el altar está bloqueado por relaciones rotas y la reflexión es que muchos llegan a la comunión con el corazón pesado debido a disputas familiares, palabras no dichas o perdón negado, transformando lo que debería ser celebración en peso espiritual. En la práctica, perdona antes de comulgar, llama a esa persona, pide perdón o extiende la mano de paz, porque las ofrendas bíblicas fueron rechazadas cuando había enemistad, como vimos en los profetas, advirtiendo que Dios no acepta el sacrificio de labios mentirosos. Y esto nos lleva al verdadero coste del discipulado que Jesús describe tan claramente. Al final te espera un momento especial de oración.
No dejes este vídeo porque Dios ha preparado algo para ti que puede cambiar para siempre tu enfoque hacia la mesa del Señor. Ahora profundicemos en los pecados de omisión, aquellos que parecen inofensivos, pero llevan una culpa sutil, como en Santiago 4:17, que dice que quien conoce el bien y no lo hace, comete pecado, y muchos de nosotros omitimos el amor al prójimo, la palabra de ánimo o la ayuda de los necesitados, dejando raíces sin cortar que envenenan la tierra del corazón y nos hacen indignos en la cena sin que nos demos cuenta. Reflexiona sobre cómo esta sutil culpa bloquea la gracia, como una raíz podrida que contamina todo el árbol, y la aplicación es abrazar la obediencia activa, enumerando cada día el bien que sabes hacer y haciéndolo sin demora. Porque el Señor ve la intención y juzga no solo los actos, sino también las omisiones que dañan su cuerpo. Nos acercamos a un abismo de verdad que desafiará todo lo que creíamos saber sobre la pureza interior. Oraré por cada nombre aquí, si necesitáis oración. Dejad vuestra petición en los comentarios y vuestro amén de fe, porque el Padre oye y actúa cuando clamamos juntos. Esta verdad desafiante sobre la hipocresía nos enfrenta en Mateo 23:27, donde Jesús llama a los fariseos tumbas encaladas, que por fuera parecen hermosas, pero por dentro están llenas de huesos de muertos y toda suciedad. ¿Y cuántos de nosotros limpiamos el exterior para la iglesia, sonriemos en la congregación, pero llevamos interiores podridos de envidia, cotilleo u orgullo que hacen de nuestra comunión una farsa ante Dios? La reflexión es dolorosa, pero necesaria. La honestidad radical es el antídoto, confesando no solo actos, sino actitudes que nos separan de Cristo. Y los fariseos, con sus largas oraciones y diezmos exhibidos, fueron rechazados porque el interior apestaba, enseñándonos que Dios busca en los corazones, no en las apariencias. Estamos a las puertas de un juicio que la palabra reserva para quienes lo ignoran. El límite de nuestro conocimiento superficial nos ata, como en Hebreos 12:1, que nos ordena deshacernos de toda carga y pecado que nos rodea tan de cerca, y muchos pecados nos enredan como una red que pilla desprevenidos al pez, impidiéndonos liberarnos a la mesa del Señor. Reflexiona sobre esos lazos espirituales de adicciones emocionales, lazos de un pasado imperdonable que nos arrastran hacia abajo, y la aplicación es cortar radicalmente, renunciando en oración ruidosa y rompiendo objetos o hábitos que alimentan el pecado, porque solo entonces nos soltamos para correr la carrera con libertad. Se avecina un total revés de nuestro entendimiento, prepara el corazón. Si sientes que Dios te ha traído aquí hoy, escribe en los comentarios, creo. Tu fe fortalece a los demás y atrae más bendiciones a esta comunidad. Y ahora llega el momento en que todo lo que pensamos sobre la indignidad se invierte, porque no se trata solo de pecados graves como el adulterio o el robo, sino principalmente de la falta de discernimiento del cuerpo de Cristo, como en 1 Corintios 11:29, donde quienes comen y beben sin discernir el cuerpo del Señor, comen y beben juicio por sí mismos, revelando que la cena no es un acto aislado, sino una celebración de la unidad en Cristo, donde ignorar al hermano sufriente que está a nuestro lado es profanar el cuerpo roto de Jesús. Esta epifanía nos hace ver que Pablo reprendió a los corintios no solo por el egoísmo en la mesa, sino por la falta de amor que dividió a la iglesia, haciendo que la comunión se convirtiera en juicio, porque no discernieron que el pan representa no solo el cuerpo físico de Cristo, sino su cuerpo místico, la iglesia a la que debemos honrarnos unos a otros. Queridos, esto lo cambia todo, porque cuántas veces hemos comulgado solos en nuestro orgullo, sin restaurar los lazos rotos. Y ahora las implicaciones de esta verdad nos llevarán aún más profundo
en la palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, ahora que esta revelación sobre discernir el cuerpo nos ha sacudido adecuadamente, lleguemos a la primera implicación práctica que surge directamente de ello, porque en 1 Juan 1:7, la palabra nos asegura que si caminamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y con la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos purifica de todo pecado, mostrando que la purificación no es un solo evento, sino uno continuo, un paseo diario en la luz que elimina las manchas para que podamos acercarnos a la mesa sin miedo. Reflexiona sobre cómo David, tras el adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías, clamó en el Salmo 51 por un corazón puro y renovado, reconociendo que solo la misericordia divina borra lo que el hombre no puede alcanzar y que fue restaurado no por sus propios méritos, sino por humilde confesión que abrió el camino a la plena comunión con Dios, enseñándonos que incluso los pecados graves se perdonan cuando se exponen a la luz. En la práctica, adopta la confesión diaria como hábito sagrado. Por la noche, antes de dormir, arrodíllate y nombra cada fallo del día, pidiendo al Espíritu Santo que revele lo oculto, porque esta disciplina continua nos mantiene dignos para la cena y para la vida. Pero hay ramificaciones aún más profundas que afectan al hogar y a la familia. La segunda implicación nos lleva directamente al seno de la familia, queridos, porque en Josué 24:15, Él declara que, en cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Señor. Ignorar esto significa que los pecados no tratados en el hogar contaminan no solo la comunión individual, sino también generacional, afectando a los niños que ven hipocresía en sus padres y se alejan de la fe. Reflexiona sobre cómo una casa sin consagración es como un edificio sin una base sólida, que se tambala al primer viento de la prueba y deja a los niños vulnerables a las trampas espirituales, porque el padre o la madre que comulga en pecado transmite inseguridad espiritual a los suyos. Y la solicitud es consagrar el hogar a diario, orando juntos por los niños, ungiendo las puertas con aceite en el nombre de Jesús y decretando a Josué sobre cada habitación, transformando la casa en un santuario donde la cena familiar puede vivir en pureza. He preparado este mensaje con oración y dedicación. Si te ha tocado, solo con un simple gesto, deja tu me gusta y suscríbete al canal, para que más almas encuentren este camino de luz hacia las mesas de su Señor. Esta prueba última de renuncia nos enfrenta ahora en Lucas 14:27, donde Jesús dice que quien no lleva su cruz y viene después de mí no puede ser mi discípulo, exigiendo que nos neguemos ante cualquier altar, porque la mesa del Señor no es para el yo carnal, sino para el yo crucificado que vive en Cristo. Piensa en la historia de Ananías y Zafira en Hechos 5, que mintieron al Espíritu Santo sobre la ofrenda y cayeron muertos en el acto, mostrando que Dios no tolera la pretensión en la comunidad. Y pensaron que engañaron a la iglesia, pero el juicio llegó rápido, advirtiéndonos que acercarse a la cena sin una verdadera renuncia conlleva consecuencias similares a escala espiritual. En la práctica, practica ayuno de pecados concretos, abstiniéndote un día de la televisión o de las cadenas para rezar y mortificar la carne, preparando el paladar espiritual para el pan de la vida sin distracciones mundanas, y esto nos lleva a la gloriosa recompensa que espera a los fieles. Al final de este vídeo, levantaremos juntos una oración que puede convertir este momento en un hito en tu vida. Permanece porque Dios ha preparado algo especial para ti que sellará estas verdades en tu corazón. La recompensa de la obediencia llega como lluvia bendita en Malaquías 3:10, donde Dios promete que si el pueblo lleva los diezmos completos al tesoro, abrirá las ventanas del cielo y derramará bendiciones inconmensurables hasta que abunden. Y de igual modo,
El examen antes de la cena abre puertas espirituales a la salud, la paz familiar y las liberaciones que parecían imposibles. Reflexiona sobre cómo la iglesia primitiva, tras corregir los abusos en la cena de Corinto, experimentó avivamientos y milagros, con testimonios de liberación de enfermedades crónicas cuando el pecado fue expulsado, como las antiguas prisiones cuyas puertas milagrosamente se abren al clamor de los justos, y la aplicación es compartir tu testimonio de liberación en los comentarios o con un hermano, porque verbalizar la victoria atrae más gracia y edifica el cuerpo de Cristo. Este giro nos impulsa hacia aplicaciones prácticas que cambiarán tu vida paso a paso. El gancho para la aplicación práctica ahora viene con Santiago 5:16, que nos ordena confesar nuestros pecados unos a otros y orar para que los demás sean curados. Porque la oración de los justos es muy fructífera en sus efectos, revelando que la sanación espiritual e incluso física viene por la palabra compartida en la confesión mutua. En la iglesia primitiva de los Hechos, veíamos a los hermanos vendiendo bienes para satisfacer necesidades, confesando debilidades y rezando juntos, lo que resultó en una poderosa unidad que sacudió las ciudades. Y esto sanó no solo almas, sino cuerpos, mostrando el poder de la rendición de cuentas que nos mantiene puros para la cena. La solicitud consiste en formar un pequeño grupo de 2 o 3 hermanos fieles para confesiones semanales, donde se comparten y se rezan luchas mutuamente, creando una red de protección que impide que el pecado crezca en secreto y prepara a todos para la mesa del Señor con corazones transparentes. Pero ahora la máxima urgencia llama a la puerta, pidiendo una decisión inmediata. Esta máxima tensión de decisión nos golpea en 2 Corintios 6:2, donde Pablo declara que ahora es el momento aceptable, ahora es el día de la salvación, porque un costoso retraso puede cerrar puertas que Dios ha abierto, y acercarse a la cena de mañana sin cambios, hoy es arriesgarse a un juicio acumulado. Reflexiona sobre la puerta de la prueba que se cierra lentamente como en el Génesis en el diluvio, donde Noé entró pero los indecisos se quedaron fuera, y la aplicación es crear un altar imaginario ahora mismo, arrodillado donde estás y renunciando a los pecados en el nombre de Jesús, visualizando la puerta abriéndose a la plenitud de la comunión. Si esta palabra te toca el corazón, deja tu me gusta en este vídeo y suscríbete al canal. Es tu forma silenciosa de decir amén y atraer a más almas a esta verdad liberadora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, hermanos y hermanas. Y anclado en la palabra viva de 1 Corintios 11:28, que nos ordena examinarnos para comer del pan y beber dignamente de la copa, venamos al trono de la gracia, con corazones abiertos y humildes. Porque el Señor que busca corazones ya nos ha revelado a través de este viaje bíblico el peligro de acercarnos a su mesa en impureza, y ahora nos invita a una purificación total. Amado Padre, te doy gracias de todo corazón por tu palabra infalible que nos guía hoy, por la revelación progresiva de 1 Corintios 11, que nos advirtió del juicio de participar sin merecido, por la luz que disipó las sombras de los pecados ocultos, y por la gracia que nos llama al examen diario, porque sin tu escritura estaríamos perdidos en el autoengaño, pero nos has dado estas verdades eternas para que podamos vivir en plena comunión contigo y entre nosotros. Y por eso alabamos tu santo nombre que nos enseña a discernir tu cuerpo y a acercarnos limpiamente a la mesa que has preparado. Señor Jesús, clamo por fuerza y sabiduría a todo aquel que escucha esta oración. Danos el poder de tu Espíritu para que nos examinemos antes de cada cena. Revela los pecados relacionales, las omisiones sutiles y las hipocresías que nos enredan.
y nos permite confesar, perdonar y renunciar como hicieron David y Pedro, poniéndonos a prueba como Pablo nos exhorta en Tuns Corintios, para que Cristo viva en nosotros sin reproche. Padre de misericordia, limpia espiritualmente cada corazón presente aquí, lávanos con la preciosa sangre de Jesús de todo pecado confesado y no confesado, rompe las cadenas de resentimientos, impurezas y omisiones que bloquean nuestra oración, como en el Salmo 66, 18. Y restaura la ligereza de la salvación para que podamos caminar en la luz y tener verdadera comunión entre nosotros, según 1 Juan 1, 7. A las familias, Señor, consagra los hogares tal como Josué declaró que su casa te serviría, salvaría a los niños distanciados y traería de vuelta corazones rebeldes, rompiera las divisiones matrimoniales y ungiera cada habitación con tu aceite santo para que el pecado ya no entrara, protegiendo a las futuras generaciones de la profanación de tu mesa. En las áreas emocionales, sana las heridas del rechazo inexplicable y el peso de la culpa que nos hace evitar los sacramentos. Llénanos de paz que supere toda comprensión como prometes en Filipenses 4:7, y convierte el miedo en audacia para comulgar con reverencia. Económicamente, abre las ventanas del cielo como en Malaquías 3:10, a quienes obedecen el examen y la reconciliación, proveen el pan de cada día y derraman bendiciones inconmensurables sobre los hogares fieles que sirven en la unidad de tu cuerpo. Físicamente, Señor, libra de la debilidad y la enfermedad que vienen del juicio disciplinario como en los Corintios. Restaura la salud a los enfermos y la vitalidad a los cansados, porque tú eres Jehová Rafa, el Dios que sana, y en ti hay plenitud de vida. Espiritualmente, aumenta nuestra fe para llevar la cruz diariamente como en Lucas 14:27, negándonos a nosotros mismos y discerniendo tu cuerpo en la iglesia, para que ya no haya autoengaño sino victorias constantes sobre el pecado que implica, como en Hebreos 12:1. Ahora, mis queridos, os invito a entregaros todo al Señor, como en Mateo 11:28-30, donde Jesús dice: Venid a mí, todos los que estáis trabajando y cargados de peso, y os daré descanso. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para vuestras almas. Deja de lado las cargas del pecado no confesado, las cargas relacionales y las omisiones. Cámbialas por el yugo ligero de Cristo y recibe la paz que solo Él da, diciendo en tu corazón: Sí, Señor, me entrego completamente para vivir tu cena puramente. Padre, en el nombre de Jesús declaro con autoridad bíblica que la sangre de Cristo limpia. El Espíritu Santo convicta y la gracia de Dios fortalece. Creemos que estas oraciones suben como incienso ante tu trono y que las respuestas llegarán cuando prometas en 1 Juan 5:14-15 que si pedimos algo según tu voluntad, nos escuchas. Y sabemos que nos has dado lo que hemos pedido. Amén y amén, gloria a Dios en lo más alto. Queridos hermanos y hermanas, en qué bendito viaje por la palabra de Dios hemos hecho juntos en este mensaje sobre no recibir nunca la comunión en el pecado. Desde la advertencia inicial de 1 Corintios 11, que nos llamó a la autoexaminación, pasando por las revelaciones sobre pecados y omisiones ocultos y relacionales, hasta discernir el cuerpo de Cristo en la unidad de la Iglesia. Todo anclado en la Escritura que nos purifica y nos guarda para una cena digna y transformadora. Y ahora llevas en tu corazón herramientas eternas para acercarte a la mesa del Señor con reverencia y plena alegría. Como he enseñado a lo largo de décadas de ministerio, estas verdades no son teoría, sino luz práctica que libera almas, restaura familias y abre cielos de bendiciones. Así que aplica lo que has aprendido hoy.
Examina a ti mismo antes de cada comunión y observa a Dios obrar milagros diarios en tu vida, y para sellar esto, escribe en los comentarios «Amén recibo», como una declaración de fe que atrae el poder de la palabra sobre ti y nos edifica a todos aquí. Me alegra mucho saber que estamos juntos en este camino de fe, siguiendo estas enseñanzas de la Biblia. Eres una pieza fundamental en esta comunidad espiritual. Así que si aún no te ha gustado este vídeo, deja tu me gusta como señal de gratitud al Señor por la revelación. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguna palabra que Dios tenga para nosotros. Y comparte desde donde estás observando o qué ha tocado este mensaje en tu corazón para que podamos orar juntos, porque tu historia importa para Dios y fortalece a los hermanos. Esto es solo una parte del camino que he estado recorriendo con vosotros. En el próximo vídeo de este canal, profundizaremos aún más en la protección espiritual tras la comunión pura, revelando cómo proteger el hogar y la vida contra la represalia del enemigo cuando nos acercamos directamente a la mesa del Señor. No dejéis pasar esta oportunidad. El siguiente paso de vuestro camino de fe está a vuestro alcance y conectará perfectamente con lo que acabamos de aprender. Permite que Dios siga hablando a tu corazón. Da el siguiente paso en este camino ahora viendo el vídeo que aparecerá aquí en la pantalla. En él seguiremos aprendiendo a vivir en la presencia de Dios y a experimentar la plenitud de sus planes, como he enseñado con fe y celo. No te detengas aquí porque Dios aún quiere revelarte mucho más. Recuerda siempre que Dios es mayor y que su presencia es nuestra fuerza. Confía en Él y verás maravillas más allá de lo que puedes imaginar. Y para concluir, te bendigo con la bendición sacerdotal de Números 6, 24-26. Que el Señor te bendiga y te proteja, que su rostro brille sobre ti y tenga piedad de ti, que el Señor levante su rostro sobre ti y te dé paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hasta la próxima vez juntos en la palabra.